Saludos de Álvaro Clemente para todos los amigos y amigas. Hoy vamos a saludar a Cielo Omega y la gente de Arte Espacio. También saludamos a Tomás López y Estudio Contable Urquiza en la Argentina. Que todos estén siempre muy bien en la Argentina. Así es. Hoy vamos a continuar hablando sobre el control, porque el control es un tema muy interesante, además necesario. Toda organización necesita y quiere, igualmente que el ser humano, mantener un control. Entonces, el control es parte del proceso administrativo, proceso gerencial, como hemos mencionado, que se planifica, se organiza, se integra un personal, se dirige y entonces tenemos el control y que se coordina todo este proceso para que funcione adecuadamente. Esa viene siendo la idea del control. Pero el control, para que funcione bien, tiene que ser un plan donde se estipulen cuál es el plan que se realice para obtener unos resultados y qué requisitos, qué procedimientos se deben implementar en ese plan para que se mantenga en el tiempo para lograr los resultados. Eso es necesario. Es como una máquina aplicando la cibernética. Tú tienes una máquina y deseas que esa máquina funcione adecuadamente. Entonces, esa máquina tiene que tener un mantenimiento para que cuando llegue a un punto de desequilibrio, que no llegue a ese punto de desequilibrio, entonces se mantenga en una forma adecuada. Entonces, necesita su mantenimiento, todos los implementos y accesorios que necesita para que esa máquina funcione adecuadamente. Si no se hace, entonces la máquina puede entrar en una etapa que se puede desequilibrar y se puede dañar. Entonces, si la máquina dice que a las 100.000 unidades de producción tiene que mantenerse una asignación para que se mantengan todos sus elementos adecuadamente. Eso hay que cumplirlo. Entonces el ser humano, el inspector, el fiscal de esa máquina, el operador, tiene que estar en eso presente, para que antes que llegue esa etapa, hacerle su mantenimiento necesario para que ella funcione adecuadamente. Eso es muy simple, pero muchas veces se olvida de hacer el mantenimiento, y prácticamente el mantenimiento es diario, porque el operador tiene que estar pendiente de hacerle su limpieza, su mantenimiento, los elementos que hay que ponerle para que se mantenga en equilibrio. Si eso ocurre, entonces la máquina dura más, porque está en el equilibrio, ¿verdad? Teniendo los implementos necesarios. Igualmente el ser humano, para mantenerse en equilibrio, tiene que tener su alimentación, su medicina X, para que se mantenga. Si eso no se logra, entonces vienen los desequilibrios en el cuerpo humano, que sabemos que pueden ser muy dañinos y perjudicar la salud. Igualmente, ponemos como ejemplo la máquina y el ser humano. Los dos necesitan mantenerse en equilibrio. Tienen que tener un regulador de acuerdo a la cibernética para mantener ese equilibrio. Esa es la idea. Igualmente en las organizaciones tienen que haber un plan.
donde se realicen las cosas adecuadamente. Entonces tenemos la retroalimentación de una organización, el control con corrección anticipante, el control directo, el control indirecto. Entonces, como hemos mencionado en diversas oportunidades, el control directo, cuando hay una falla, te la detecta en el momento de la falla, y el control indirecto está más avanzado en ese sentido, porque el control indirecto lo que te indica es que debes actuar, debes hacer tales y cuales circunstancias, tales procedimientos, para que vayas actuando antes de que ocurran las fallas. Entonces hay que tomar los mecanismos, las previsiones, los procedimientos necesarios para que vayas actuando antes de que ocurra la falla. Porque cuando ocurre la falla, muchas veces las correcciones hay veces muy costosas, y hay veces que prácticamente no hay la reparación adecuada porque el daño ha sido muy grande. Entonces, el sentido del control, el sentido de la corrección anticipante es actuar siempre antes, manteniendo un sistema de mantenimiento adecuado, igual que a las máquinas, igual que al ser humano. Entonces las organizaciones tienen que tener esas previsiones, actuar siempre en sentido de previsión, no esperar que ocurra la falla para actuar, porque puedes actuar, pero muchas veces las reparaciones de esa falla pueden ser muy costosas, y hay veces que ya no hay remedio porque ha ocurrido ya una anormalidad que afecta la circunstancia de esa organización, de esa empresa. Puede ser pequeña, mediana o muy grande, pero hay que estar en el sentido de la prevención. Eso viene siendo el control. Entonces hay que estar pendiente del control. Entonces, estableciendo un plan, qué es lo que hay que hacer para mantener una organización en forma equilibrada, para mantener un equipo en forma equilibrada, para mantener una persona, su salud en forma equilibrada. Entonces hay que hacer ese plan para que todo se lleve a cabo en una forma ordenada. Y entonces, tanto la organización como las máquinas, como las personas, pueden mantenerse en equilibrio en el tiempo. Entonces, esto está hecho en una forma general, lógicamente que hay detalles que hay que cumplir. Entonces, hay que tener siempre el sentido de la prevención, es muy importante para evitar las anormalidades, porque el sentido de la prevención dice algo debe hacerse antes de que ocurra una falla, no después que ocurra la falla, porque la falla puede ser muy grande y entonces sea muy difícil la corrección. Así es. Muchas gracias por la amable atención.